Hermanos y hermanas, hoy celebramos a la Virgen María en su misterio de su Inmaculada Concepción, el tercer dogma de los cuatro que está muy en estrecha unión con su maternidad divina, el primero de los dogmas. María fue escogida para ser madre de Jesús y en previsión a la maternidad divina que va a tener María, ella va a ser concebida sin la culpa que nosotros cargamos todos, la culpa de la mancha del pecado original. Esa es la Inmaculada Concepción. San Pablo, en la segunda lectura que hemos escuchado, carta a los Efesios, refiriéndose a nosotros, dice que Dios nos eligió antes de la creación del mundo. En Dios no hay improvisaciones, no hay casualidades, no hay situaciones que broten por generación espontánea, sino que Dios, todopoderoso, todo sapiente, hace las cosas con mucha antelación, previsión. Y antes de la creación del mundo, a nosotros nos ha escogido para que seamos santos e inmaculados en el amor. Así dice en esta carta a los Efesios. Si nosotros, que de alguna manera vamos a ser seducidos por la tentación y caer en el pecado, fuimos escogidos por Dios para tan alta vocación, cuánto más María, quien sin caer en pecado, sin tener pecado desde su concepción, va a llevar adelante la bellísima y única misión de ser madre de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. En la primera lectura, el libro del Génesis, así también llamado el protoevangelio, aparecen dos personas, Adán y Eva. Una mujer, Eva, madre de todos los vivientes, eso significa en hebreo, y Adán, que significa tierra, barro. Al fin y al cabo, el nombre indica la misión que tiene. Adán fue hecho del barro de la tierra. Y Dios, Adán y Eva, los había coronado con dones así llamados preternaturales. Y les había encomendado toda la creación. Les había dicho, toda la creación está bajo su dominio. Cuídenla, adminístrenla y vívanla con equilibrio. Vivir con equilibrio es hacer ecología natural, ecología humana. Pero Dios solamente les pone una restricción. De todos los árboles pueden comer excepto de uno. Pues es una cosa muy ventajosa. Si ante tanta variedad todo lo puedo usar, excepto una cosa, ¿qué tiene? Sin embargo, el enemigo de Dios va a hacer que se fijen precisamente en la limitación para que olviden todo el don. Cuando vino el Papa a México decía, con el diablo no se dialoga. Y el diablo se pone a dialogar con Eva. ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Qué has hecho? Aquí caminando en el paraíso. ¿Y qué les ha dicho Dios? Pues que todo es nuestro, pero menos este árbol. ¿Y por qué les restringe? ¿Por qué les quita su libertad? ¿Por qué no los deja hacer lo que ustedes quieran? No, pues así nos dijo, todo lo podemos menos esto. ¿No será que Dios tiene envidia de ustedes? ¿Pero por qué va a tener envidia de nosotros? Porque si ustedes comen, serán como dioses. Erich Fromm, este psicólogo de origen judío, escribe un libro que precisamente así lo intitula, Seréis como dioses. Si ustedes comen del fruto que les prohibió, se los prohibió porque no quiere que ustedes alcancen la estatura de Él. En el fondo, Dios tiene envidia de ustedes y por eso no quiere tener competidores. El demonio siempre usa una verdad para torcer la verdad y hacerla engañosa y mentirosa. Eva
ya metida en diálogo, le llega la intriga y dice, pues voy a dar el paso, voy a probar, prueba del fruto prohibido e inmediatamente siente la muerte. Todo pecado, aunque lo neguemos, nos trae tristeza, nos trae muerte. El pecado anticipa la muerte. Y cuando pecamos, ordinariamente, no lo hacemos solos, sino que nos envalentonamos para invitar a otros a pecar. Eva le habla a Adán y le convence para que también él caiga. Mira, come de este árbol, pero Dios no lo prohibió. No te preocupes, no se va a dar cuenta. ¿Quién se va a dar cuenta? Entre tantas cosas y ocupaciones que tiene, ¿tú crees que se va a dar cuenta? Nadie va a decir nada, nomás estamos tú y yo. Guardamos silencio, nos cubrimos las espaldas, nos solidarizamos. Invoca al lupo. Adán, seducido por la mujer, también cae y también experimenta la muerte. Antes del pecado, de la caída, de dialogar con el demonio y ser seducidos por él, por el padre de la mentira, Adán y Eva diario dialogaban con Dios, al menos así plásticamente lo dice el libro bíblico del Génesis. Después del pecado se esconden, como nos pasa a nosotros. Cuando caemos en el pecado, evadimos, tratamos de escondernos o de huir de las personas que nos pueden descubrir. Nos llenamos de trabajo, de pretextos, de evasiones, de estoy muy ocupado, de esto, de aquello, porque en el fondo no quiero ser descubierto. Adán y Eva se esconden porque no quieren ser descubiertos. Pero ¿cómo esconderse del Dios que todo lo ve y todo lo sabe? Llega Dios y preguntando por ellos, ¿dónde están? Eva, Adán, ¿dónde están? Y por fin allá escondidos, acá estamos. ¿Y qué hacen escondidos? Estamos desnudos. Pero ¿por qué pasó? Y entonces, como sucede, le echamos la culpa al otro. No asumimos nuestra propia responsabilidad en la caída. Adán culpa a Eva, la mujer que me diste me engañó. Y Eva le echa la culpa a la serpiente me engañó. Ya se dieron cuenta de la caída, pero no asumen la responsabilidad. Por eso Dios no les perdona, porque el que no pide perdón no es perdonado. El que pide perdón es perdonado, como lo va a narrar Jesús en la parábola del hijo pródigo, de la mujer pecadora, de Pedro y de otros muchos personajes en la Biblia. Pero Adán y Eva creen que echándole la culpa al otro, así disminuyen su culpabilidad, pero no piden perdón. Y por eso Dios los saca del paraíso. Y para que no vayan desnudos, además de la sentencia, tú, Adán, trabajarás y a veces te gastarás el riñón y el sudor de tu frente y no siempre obtendrás frutos de la tierra. Y tú, mujer, para dar a luz hijos, casi sentirás morirte. Y entonces el mismo Dios les hace un vestido de animal muerto para indicar que con el pecado uno se viste de muerte. Antes estaban en el paraíso de la luz, regado por 4 ríos, siempre con abundancia de frutos. Ahora tienen que salir a las estepas, a los desiertos, a los lugares peligrosos, porque el pecado siempre es un anticipo de muerte. Pero Dios cura la herida, dice un salmo. Y Dios mismo, antes de expulsarlos, les dice, pero les voy a mandar una redención. Y al demonio, que se sentía vencedor, le anticipa que así como sedujo a la mujer, una mujer y su descendencia lo vencerán. Querrá el demonio morderle el talón, el calcañal, pero no podrá, porque con esta mujer no podrá ni con su descendencia. Y así, como en el Génesis aparece una mujer, en la nueva alianza va a aparecer una mujer, María.
Y así como en el Génesis aparece un hombre, Adán, en la nueva alianza va a aparecer Jesús. Y si el demonio fue capaz de engañar a Adán y Eva, no va a poder con María ni con Jesús. El Evangelio, al menos el Evangelio de San Lucas y de San Mateo, nos narran cómo Jesús en el desierto va a ser tentado. Así como en el paraíso tentó a Adán y a Eva, en el desierto va a tentar a Jesús poniéndole precisamente palabra de Dios, porque curiosamente el demonio habla de frases bíblicas para engañar a Jesús. Pero Jesús no se deja engañar por la serpiente, sino que le contesta también con palabra de Dios, hasta que por fin Jesús corre a la serpiente. Basta, adorarás solamente al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Cuando el demonio le había dicho, póstrate un poquito ante mí y todo te lo daré para que no tengas necesidad de nada. Convierte estas piedras en pan porque tienes hambre, llevas 40 días sin comer. Y Jesús le va a responder otra cosa que el demonio no esperaba, pero siempre obedeciendo a Dios. Adán y Eva no fueron capaces de obedecer a Dios, por eso la culpa. Jesús y María van a ser obedientes perfectos de la voluntad de Dios Padre. Cuando el arcángel Gabriel, el Evangelio de hoy, le dice a María el proyecto de Dios, María va a responder sí. Si Eva dijo no con sus acciones, María va a decir sí. Por eso le podemos llamar a María la madre del amén, la madre del sí, la madre del hágase, la madre de la esperanza, la madre del adviento, la madre del amor, la madre de la fe. Y como María iba a tener esta misión tan especialísima, única, por eso Dios la preservó, como decía la oración inicial de la Eucaristía, en previsión de la muerte redentora de Jesús, la va a preservar de toda mancha de culpa de pecado original. ¿Qué es lo que celebramos hoy? Su inmaculada concepción. Este dogma, como lo hemos escuchado y lo dijeron también en la monición de entrada, fue un dogma que el Papa Pío IX aprobó mediante una constitución apostólica que se llama Ineffabilis Deus en 1854, donde después de hacer una consulta a todo el mundo, casi de manera unánime, todos dijeron, aunque en la Biblia no se habla del término Inmaculada Concepción, sin embargo la fe de 19 siglos y todavía la fe actual considera que María tuvo esa característica única, preservada de toda culpa de mancha original, y por eso el Papa va a declarar de manera solemne este dogma para devoción de todo el mundo católico, para creer en él. Hermanos y hermanas, pidamos a Dios hoy que celebramos a la Virgen María en este dogma, que nos ayude a entender el misterio de nuestra salvación y que ciertamente el pecado que cometemos necesitamos purificarlo. Y necesitamos aprender también de María a ser fieles a la voluntad de Dios. El demonio lo que quiere hacer es separarnos de Dios, buscar argumentos para aparentemente darnos más libertad, ejercer más derechos, pero en el fondo darle la espalda a Dios, escondernos de Dios, separarnos de Dios. Y cuando probamos lo que no es de Dios, ya anticipamos violencia y muerte para nosotros y para los que están cercanos a nosotros. Por eso Dios nos alienta, nos manda sus luces para que nosotros no caigamos seducidos por el pecado, que es un anticipo de muerte, sino que vivamos como la Virgen María en la luz de Dios para ser luz ante los demás. Así sea. ICM